Esto es mi herencia ahora, mi hermana sonrió con malicia. Haz las maletas y vete. Con calma, saqué la escritura. En realidad, la abuela me vendió la casa el año pasado. La expresión de su cara cuando llegó la policía. Me senté en la cocina de mi abuela, pasando los dedos por la mesa de roble desgastada, donde habíamos compartido incontables tazas de té. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje que ella había colgado décadas atrás, proyectando delicadas sombras sobre el papel tapiz descolorido. Todo en esta casa guardaba un recuerdo, cada rincón resonaba con la calidez de su presencia, aunque ella ya llevaba 6 meses de haber fallecido. El silencio se rompió por el sonido áspero de tacones golpeando la madera. Mi hermana, Victoria, entró, con su bolso de diseñador colgando del brazo, ni un solo cabello fuera de lugar en sus ondas rubias perfectamente peinadas. Detrás de ella, mis padres la seguían como un desfile sombrío. Bueno, la voz de Victoria cortó el aire, ¿cuándo piensas mudarte? Tomé otro sorbo de mi té, la taza de porcelana favorita de la abuela cálida en mis palmas. Buenos días a ti también, Vic. Ella puso los ojos en blanco, sacando su teléfono y apenas mirándome. No seas difícil, Emma. Sabes que esta es mi herencia ahora. El abogado leyó el testamento ayer. Nuestra madre se adelantó, retorciéndose las manos de esa manera nerviosa que había desarrollado desde que el negocio de papá comenzó a tener problemas. Emma, cariño, sabemos que esto es difícil, pero el testamento fue muy claro. Los observé a todos, la satisfacción engreída de Victoria, la simpatía forzada de mamá, la cuidadosa evasión del contacto visual de papá. No tenían idea de lo que realmente estaba pasando. En realidad, dije en voz baja, no voy a ninguna parte. Victoria levantó la cabeza de su teléfono de golpe. Perdón. ¿Me oíste? Esta es mi casa ahora, dijo ella, con la voz elevándose. La abuela me la dejó. Está en el testamento. Dejé mi taza con cuidado, el suave tintineo contra el platillo resonó en la repentina tensión. El testamento solo cubre lo que la abuela poseía cuando murió. Pero ella no era dueña de esta casa entonces. Papá finalmente habló, sus instintos de empresario activándose. ¿De qué estás hablando? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre de Manila, gastado y arrugado como si lo hubiera estado llevando durante meses. En verdad, solo lo había recogido de mi caja de seguridad esta mañana. La abuela me vendió la casa el año pasado, dije, deslizando el sobre por la mesa. Venta completa, debidamente registrada. Tengo la escritura aquí mismo. El color se drenó del rostro de Victoria. Estás mintiendo. Ábrelo. Sus manos temblaron al arrebatar el sobre, casi rasgándolo en su prisa. La escritura se cayó junto con los documentos de transferencia, todo debidamente notariado y archivado. Esto no puede ser real, balbuceó ella. Oh, es real, dije, poniéndome de pie lentamente. La abuela y yo lo arreglamos todo la primavera pasada. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mamá se adelantó, mirando los papeles. ¿Pero cómo pudiste pagar esto? Sonreí débilmente. He estado ahorrando desde la universidad. Todos esos turnos extras en el hospital, las horas extras que todos ustedes se burlaban de mí por tomar. Pobre Emma, siempre trabajando, sin vida social. ¿Recuerdas esos comentarios, Vic? El rostro de Victoria había adquirido un tono rojo interesante. Esto no es justo. Yo soy la que merece esta casa. Yo soy la exitosa. Exitosa, no pude evitar reír. ¿Te refieres a vivir de las tarjetas de crédito de papá mientras finges llevar un blog de moda? Al menos yo me gané mi propio camino. Papi, chilló ella, volviéndose hacia nuestro padre. Haz algo. Papá seguía estudiando los documentos, su rostro cada vez más sombrío. Parecen legítimos, dijo lentamente. Todo el papeleo está en orden. No me importa, Victoria golpeó la mesa con la mano, haciendo que la taza de té temblara. Esta es mi herencia. ¿Ella no puede simplemente comprármela por debajo? En realidad, sí puedo. Y lo hice. Saqué mi teléfono. Ahora tienes 2 opciones. Puedes irte en silencio, o puedo llamar a la policía y hacer que te saquen por allanamiento. No te atreverías.
Marqué el número de marcación rápida, manteniendo su mirada mientras sonaba en altavoz. Departamento de Policía Local, ¿en qué puedo ayudarle? Victoria se abalanzó sobre mi teléfono, pero retrocedí rápidamente. Sí, hola, soy la propietaria de 1542 Maple Grove Road. Tengo algunas personas aquí que se niegan a abandonar mi propiedad. Emma, detente, suplicó mamá. Un oficial será enviado a su ubicación, dijo el despachador con calma. Gracias. Terminé la llamada, mirando los rostros sorprendidos de mi familia. Tienen unos 10 minutos. La compostura de Victoria finalmente se quebró. Pequeña bruja. ¿Planeaste todo esto desde el principio? No, dije en voz baja. La abuela lo planeó. Ella sabía exactamente quién eras, Vic. Todas esas veces que estabas demasiado ocupada para visitarla, demasiado importante para ayudar cuando estaba enferma. ¿Quién crees que la cuidó? ¿Quién se sentó con ella durante la quimioterapia? ¿Quién la llevó a cada cita? Las lágrimas corrían por el rostro de Victoria ahora, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de rabia. Te arrepentirás de esto, siseó. Lo pelearé en la corte. ¿Yo? El sonido de las sirenas a lo lejos la interrumpió. Se acabó el tiempo, dije. Deberías irte. Papá agarró el brazo de Victoria. Vamos, primero tenemos que hablar con nuestro abogado. Se apresuraron a salir, Victoria aún gritando amenazas por encima del hombro. Mamá se quedó en el umbral, con la mirada perdida. Emma, por favor, somos familia. Familia, negué con la cabeza. La familia no se trata de la manera en que todos ustedes me trataron. La abuela fue la única que me vio por quien realmente soy. Ella fue la única a quien le importó. El coche de policía se detuvo afuera. Mamá me dio una última mirada suplicante antes de apresurarse tras los demás. Observé por la ventana cómo les explicaban a los oficiales, gesticulando salvajemente. La escritura en la mano de Victoria temblaba mientras la agitaba. El oficial mayor revisó los documentos cuidadosamente, luego se acercó a la casa. Señora, dijo cuando abrí la puerta, he revisado la escritura. Parece que usted es la propietaria legal de esta propiedad. Sí, lo soy. ¿Le gustaría presentar cargos por allanamiento? Miré más allá de él, donde mi familia estaba de pie, Victoria sollozando dramáticamente mientras mamá intentaba consolarla. Hoy no, dije. Solo asegúrese de que se vayan. Él asintió, con comprensión en sus ojos, mientras regresaba con mi familia. Cerré la puerta en silencio. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera, como si un peso se hubiera levantado. Volví a la cocina y recogí la taza de té de la abuela, recordando el día en que me contó su plan. Creen que lo saben todo, había dicho, con la voz débil, pero los ojos tan perspicaces como siempre. Pero tú, mi querida Emma, tienes algo que ellos nunca entenderán, un corazón que sabe lo que realmente importa. Toqué los bordes desgastados de la escritura. Esta casa no era solo propiedad, era el legado de la abuela, su forma de finalmente arreglar las cosas. Y yo tenía la intención de honrar ese legado. Pero esto no había terminado. Sabía que mi hermana Victoria no se rendiría fácilmente. Siempre había conseguido todo lo que quería, de una forma u otra. La escritura era solo el principio. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado, Ion. Acaban de enterarse. Sí, exactamente como esperábamos. Mejor prepárate. Tengo la sensación de que vamos a estar ocupados. Mientras colgaba, un mensaje de texto de Victoria iluminó mi pantalla, esto no ha terminado. No tienes idea de lo que se te viene encima. Sonreí sombríamente, pensando en los otros documentos guardados de forma segura en mi caja de seguridad. No, Vic, susurré, tú no tienes idea de lo que se te viene encima. Porque la abuela no solo me había dejado la casa, me había dejado algo mucho más valioso, la verdad sobre la fortuna de nuestra familia y el papel de Victoria en casi destruirla. Pero esa revelación podía esperar. Por ahora, tenía una casa que redecorar. 3 días después del incidente con la policía, estaba ordenando los viejos archivos de la abuela en su estudio cuando mi teléfono vibró. Una serie de mensajes de texto de números desconocidos inundaron mi pantalla. Amigos de Victoria,
supuse, enviando amenazas y acusaciones. Bloqueé cada uno sin leerlos. Luego llegó el correo electrónico de nuestro abogado de la familia, Marcus Bennett, reunión familiar de emergencia solicitada. Mañana, 2 de la tarde, asistencia obligatoria para la disputa del testamento. Me recosté en la silla de cuero de la abuela, pasando los dedos por la caja de madera tallada que me había dado la noche antes de fallecer. Cuando llegue el momento, había susurrado, esto te protegerá. Aún no la había abierto, algo me decía que esperara el momento adecuado. Al día siguiente, entré en la oficina de Marcus exactamente a las 2 de la tarde, vistiendo el traje azul marino que la abuela me había ayudado a elegir el año pasado. Victoria ya estaba allí, rodeada de 3 abogados que no reconocí. Mamá y papá estaban sentados en un rincón, con aspecto exhausto. Tienes el descaro de aparecer, y escupió Victoria. Tomé asiento frente a ella. Fui invitada. Marcus se aclaró la garganta. Estamos aquí porque la señorita Victoria Anderson está impugnando la transferencia de propiedad de 1542 Maple Grove Road, alegando influencia indebida y posible manipulación de la difunta. Noté la ligera sonrisa de Victoria. Pensaba que me tenía. Además, añadió uno de sus abogados, tenemos pruebas que sugieren que la señora Eleanor Anderson no estaba en sus plenas facultades mentales cuando tuvo lugar esta supuesta venta. Ahora entendí su juego. Intentaban invalidar la venta alegando que la abuela no era competente. Abrí mi maletín con calma. Antes de continuar, tengo algo que deberían ver. Saqué una memoria USB y se la entregué a Marcus. Esto contiene documentación en vídeo de la venta, incluida la autorización médica de la abuela de 3 médicos diferentes, confirmando su competencia mental. La sonrisa de Victoria vaciló. Hay más, continué. La abuela sabía que podrías intentar algo como esto, Victoria. Por eso lo grabó todo. Marcus conectó la memoria USB. La gran pantalla en la pared cobró vida, mostrando a la abuela sentada en su estudio, mirando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, comenzó, significa que Victoria está tratando de impugnar mi decisión. Quiero ser muy clara, le vendí esta casa a Emma por mi propia voluntad, con plena capacidad mental. Pero, más importante aún, necesito explicar por qué. Victoria se movió incómodamente en su asiento. Hace 2 años, continuó la abuela, descubrí algo inquietante. Alguien había estado malversando fondos de la fundación familiar, la fundación que yo inicié para ayudar a niños con cáncer. Al principio, no podía creer quién era el responsable. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Victoria, la voz de la abuela se quebró con emoción. Te vi transferir esos fondos. Te vi robar a niños enfermos para financiar tu estilo de vida. Tengo toda la documentación, cada transferencia, cada factura falsa. Victoria se levantó de un salto. Apágalo. Siéntate, ordenó Marcus bruscamente. En la pantalla, la abuela continuó, no lo denuncié porque quería proteger a nuestra familia del escándalo. En cambio, encontré una manera de arreglarlo. Le vendí la casa a Emma, la única de mis nietas que mostró verdadera compasión, y usé ese dinero para pagar en secreto todo lo que Victoria había robado. El rostro de papá se había puesto pálido. Victoria, ¿qué hiciste? Ella está mintiendo, gritó Victoria. Todo esto son mentiras. Saqué otra carpeta, estados de cuenta bancarios, registros de transferencias y tus facturas falsas. La abuela guardó todo. Los abogados de Victoria se apiñaron, susurrando con urgencia. Hay más, dije en voz baja. La abuela me dio algo la noche antes de morir. Finalmente abrí la caja de madera tallada, revelando una pila de documentos. Resulta que Victoria no solo robó de la fundación, también ha estado malversando fondos de la empresa de papá. Mamá jadeó. Papá arrebató los documentos, sus manos temblaban mientras leía. $500,000, susurró, a través de cuentas de proveedores falsas. La perfecta compostura de Victoria se desmoronó. Papi, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar? Su voz se elevó. Nuestra empresa apenas se mantiene a flote, y tú nos has estado robando. Uno de los abogados de Victoria se puso de pie. Necesitamos pausar esta reunión. No, dije con firmeza. No hemos terminado. La abuela me dejó una cosa más.
Saqué un último sobre, sus acciones de control en la empresa de papá. La habitación estalló en caos. Victoria se abalanzó sobre el sobre, pero la seguridad la contuvo rápidamente. Sus abogados comenzaron a guardar sus maletines. Mamá rompió a llorar. ¿Por qué?, preguntó papá, con la voz quebrada. Vic, ¿por qué harías esto? Porque pudo, respondí por ella. Porque siempre se salía con la suya. Pero ya no. Marcus se aclaró la garganta de nuevo. Dada esta nueva evidencia, ¿asumo que presentará cargos? Miré a mi hermana, realmente la miré. Detrás de la ropa de diseñador y el maquillaje perfecto, vi algo que nunca antes había notado: miedo. Eso depende, dije con cuidado. Tengo una propuesta. Los ojos de Victoria se estrecharon. ¿Qué propuesta? Firmas una confesión admitiendo todo lo que robaste. Aceptas consejería obligatoria. Consigues un trabajo real con un salario modesto y devuelves cada centavo, con el tiempo. ¿Y si me niego? Entonces llevaré esta evidencia a la policía, y enfrentarás las consecuencias. Ella rió amargamente. ¿Realmente enviarías a tu propia hermana a la cárcel? ¿Estabas dispuesta a destruir el legado de nuestra familia? Sí, lo haría. La habitación quedó en silencio mientras Victoria me miraba fijamente, con el rímel corriendo por sus mejillas. Finalmente, susurró, firmaré. Bien, me volví hacia Marcus. Prepara los papeles y añade una condición más, que nunca más impugne las decisiones de la abuela. Mientras Marcus comenzaba a preparar los documentos, mamá se me acercó tímidamente. Emma, yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondí. Solo recuerda este momento la próxima vez que pienses que sabes quién merece qué. Papá seguía leyendo la evidencia, su rostro envejecido 10 años en una hora. Necesitaré tu ayuda, dijo en voz baja, para arreglar la compañía. Asentí. Eso es lo que la abuela quería. Ella creía en las segundas oportunidades, pero solo para aquellos dispuestos a ganárselas. Mientras conducía a casa esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo bloqueé automáticamente, pero algo me hizo mirar. Crees que has ganado, decía, pero no tienes idea de lo que soy capaz. Sonreí sombríamente, pensando en las cámaras de seguridad que había instalado alrededor de la casa, las copias adicionales de evidencia almacenadas en múltiples ubicaciones y el investigador privado que había contratado para vigilar a Victoria. En realidad, susurré, sé exactamente de lo que eres capaz. Por eso estoy lista para lo que venga. Porque esto ya no se trataba solo de una casa, se trataba de justicia, verdad y finalmente de enfrentarme a la hermana que intentó destruir todo lo que nuestra abuela había construido. Y yo apenas estaba empezando. El viento otoñal susurró entre los arces fuera de la casa de la abuela, ahora mi casa, mientras revisaba las grabaciones de seguridad de la semana pasada. Victoria había estado tranquila. Demasiado tranquila. La experiencia me había enseñado que mi hermana era más peligrosa cuando parecía rendirse. No me equivoqué. Exactamente a las 3:17 de la madrugada, mi teléfono me despertó. El sistema de seguridad había detectado movimiento en la puerta trasera. A través de la cámara, vi una figura encapuchada forcejeando con la cerradura. Detrás de ellos, un familiar Mercedes estaba mal escondido detrás del cobertizo del jardín. Sonreí sombríamente. Victoria nunca pudo resistirse a los coches caros, ni siquiera para un allanamiento. En lugar de llamar a la policía inmediatamente, esperé. La última lección de la abuela aún no había sido impartida, y el momento lo era todo. La puerta trasera se abrió en silencio, la había dejado sin llave a propósito. Observé a través de las cámaras cómo Victoria se arrastraba por la casa a oscuras, dirigiéndose directamente al estudio de la abuela. Buscaba algo específico. Salí de las sombras justo cuando ella buscaba frenéticamente en los cajones del escritorio. ¿Buscas esto? Levanté un pequeño diario de cuero rojo, el diario privado de la abuela. Victoria se dio la vuelta, quitándose la capucha. Incluso con la poca luz, pude ver la desesperación en sus ojos. ¿Cómo supiste que vendrías? Encendí las luces. Porque la abuela me dijo que lo harías. Ella también sabía sobre el otro diario. El rostro de Victoria se puso pálido.
¿Qué otro diario? El que falsificaste. El que planeas usar para probar que la abuela era inestable cuando me vendió la casa. Saqué mi teléfono, mostrándole los mensajes de texto que había interceptado entre ella y un falsificador profesional. No eres muy cuidadosa con tus contraseñas, ¿verdad? Ella se abalanzó sobre el diario, pero yo retrocedí. No te molestes. Este ni siquiera es el real. ¿Qué? Señalé la cámara de seguridad en la esquina, su luz roja parpadeando constantemente. Todo lo que has hecho esta noche ha sido grabado. Allanamiento de morada, intento de robo, conspiración para cometer fraude. ¿Quieres que siga? Me tendiste una trampa, susurró ella. No, Victoria. Tú te tendiste una trampa a ti misma. Justo como lo has hecho toda tu vida. Caminé hasta el escritorio de la abuela y presioné un botón oculto debajo del cajón. Un pequeño panel en la pared se deslizó, revelando una caja fuerte. El diario real está aquí, junto con todo lo demás que la abuela quería que supiera. Me volví para mirar a mi hermana, incluyendo por qué realmente me eligió a mí en lugar de a ti. Victoria se hundió en una silla, su ropa de diseñador desentonaba extrañamente con la tranquila dignidad del estudio de la abuela. ¿De qué estás hablando? Abrí la caja fuerte y saqué un sobresellado. La abuela escribió esto el día antes de morir. Se suponía que solo debía abrirlo si intentabas algo como esto. Con dedos temblorosos, rompí el sello y comencé a leer. Mi queridísima Emma. Si estás leyendo esto, significa que Victoria ha hecho su último movimiento. Necesito que entiendas por qué te elegí para continuar con mi legado. Hace años, cuando inicié la fundación, tenía el sueño de ayudar a los niños a luchar contra el cáncer, tal como tuve que hacerlo yo. Victoria lo vio como una forma de acceder a dinero y poder. Pero tú, Emma, tú veías los corazones detrás de los números. Lo que Victoria nunca supo fue que las estaba probando a ambas. Cada vez que ella robaba de la fundación, yo observaba cómo trabajabas turnos extra en el hospital para ayudar a esos mismos niños. Cuando ella falsificaba facturas, tú ofrecías tus fines de semana. Cuando ella compraba ropa de diseñador con dinero robado, tú usabas uniformes de segunda mano y donabas la diferencia al pabellón de cáncer. No solo te dejé la casa, Emma. Te dejé todo, la fundación, los fideicomisos, las cuentas en el extranjero, todo. Victoria ha estado buscando millones ocultos inexistentes, sin darse cuenta de que la verdadera riqueza no es el dinero, es lo que haces con él. Cuídalos, Emma, incluso a Victoria. No porque ella lo merezca, sino porque la compasión es el poder más grande que tenemos. Con todo mi amor, abuela. Las lágrimas manchadas de rímel de Victoria dejaron rastros negros por sus mejillas. ¿Entonces no hay dinero oculto? Nunca lo hubo. Dije en voz baja, pero había algo más valioso, la oportunidad de hacer lo correcto. Caminé hacia mi hermana y le extendí la mano. En ella había una sola llave. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Una llave de la casita de Cedar Street. La que la abuela solía alquilar. Es tuya si la quieres. Un nuevo comienzo. Un trabajo real. Una oportunidad de demostrar que puedes ser mejor. Ella miró la llave como si pudiera morderla. ¿Por qué me ayudarías después de todo lo que he hecho? Porque eso es lo que la abuela habría querido. Y porque, tal vez, solo tal vez, es hora de que ambas sanemos. Victoria tomó la llave, sus manos temblaban. ¿No merezco esto? No, no lo mereces. Pero de eso se trata la gracia. Cuando amaneció sobre los arces, Victoria y yo nos sentamos en la cocina de la abuela, bebiendo té de sus viejas tazas de porcelana. No hablamos mucho, algunas heridas necesitan silencio para sanar. Finalmente, Victoria se levantó para irse. En la puerta, se volvió. Lo siento, Emma. Por todo. Lo sé, dije. Ahora demuéstralo. Semanas más tarde, me paré frente a la junta directiva de la fundación, presentando nuestra nueva iniciativa, un programa para ayudar a las familias afectadas por el cáncer a reconstruir sus vidas. En la última fila, Victoria estaba sentada en silencio con ropa modesta, tomando notas en su nuevo rol como coordinadora del programa. Tenía un largo camino por recorrer para recuperar la confianza, pero lo estaba intentando.
A veces vislumbraba a la hermana que solía conocer, antes de que el dinero y los celos envenenaran su corazón. En cuanto a mí, conservé las tazas de porcelana de la abuela, sus cortinas de encaje, y lo más importante, su creencia de que todos merecen una oportunidad de redención. La casa siguió siendo un hogar, no un trofeo por el que luchar. Y tarde por la noche, cuando las hojas de arce susurraban fuera de mi ventana, casi podía escuchar la voz de la abuela: bien hecho, mi querida. Bien hecho. Porque a veces la herencia más grande no es lo que está escrito en un testamento o encerrado en una caja fuerte. A veces es la sabiduría para saber cuándo luchar, cuándo perdonar y cuándo ofrecer una llave a un nuevo comienzo, incluso a aquellos que intentaron cerrarte la puerta.